a dar inicio. Esta mesa redonda forma parte de otras cuatro que estamos llevando a cabo. Esta sería la tercera, para recordar la vida, la obra, las ideas, las propuestas de algunos personajes que para nosotros en el Partido Mexicano de los Trabajadores fueron pues importantes, sobresalientes, famosos. La primera mesa redonda se llevó a cabo el 22 de marzo con el tema o el personaje de José Álvarez y Casa Manero. La segunda fue el 5 de abril, hablamos de Berto Castillo Martínez. Hoy sería la tercera, Demetrio Vallejo Martínez. De hoy en ocho le tocaría a Eduardo Valle Espinosa. Y una quinta que habla en general de lo que fue la militancia del PMT. Y en todas ellas surge la inquietud, a lo mejor un poco morbosa, de preguntarnos, bueno, ¿qué estarían haciendo ellos en estos tiempos, en este año, en este proceso electoral? Pues eso es mucha especulación, pero así nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es sobre Demetrio Vallejo Martínez, los trabajadores, y si quieren le agregamos aquella especulación. ¿Qué estaría haciendo en estos momentos Demetrio Vallejo Martínez? Para esta reunión, para este evento, se invitaron y confirmaron cada uno por su lado, a cuatro personas, distinguidos amigos, admirados de nosotros: Rosalío Hernández Beltrán, Miguel Ángel Hernández Jiménez, Rosario Avilés y Manuel Fuentes, tres abogados, laboristas, distinguidos y una gran periodista. Los cuatro conocieron de diferente óptica al compañero Demetrio Vallejo Martínez, y los cuatro nos dirán su opinión. Cada uno de los mencionados, de los panelistas, pues ha desarrollado una historia interesante, muy productiva, sobre todo en el campo laboral y en el periodismo de parte de la compañerita Rosario Avilés. Y yo creo que tienen bastante que decir, que aportar. Esta reunión podrá durar un máximo de 2 horas, dependiendo del contenido, del interés, de las preguntas, de lo que quieran decir, un máximo. Para mí lo ideal sería hora y media, pero pues un máximo de 2 horas, ¿no? Y es que además entiendo, según las máquinas de Marco Eduardo Burrueta, el doctor que va a manejar ahí técnicamente este evento, creo que a las 21 horas se va la luz, entonces no podemos ir más allá, ¿ya? Pero en la medida en que sea sobre todo interesante, yo creo que podrá durar las 2 horas, o si no, pues ya lo decidiremos en la práctica. Podrá durar entonces menos. Se advierte también, o se avisa más bien, de que dos cosas. Una, de que este evento, esta mesa redonda, como las demás, quedan grabadas, quedan filmadas y en su momento son subidas tal cual a lo que podríamos llamar el archivo general del PMT, desde el punto de vista cibernético, ¿verdad? Hay un canal del PMT, ahí se subirá, y de todas maneras a cada uno de los participantes se le entrega pues una copia de este evento. Yo digo porque de repente uno no está peinado o X cosa puede pasar y luego se enojan, ¿no? Que yo no salí así, pero pues así ahorita pueden aprovechar para peinarse y salir lo mejor posible, ¿no? Porque van a quedar filmados, tanto las imágenes como lo que se diga. Entonces estamos ahí avisados. Forma parte de estas mesas redondas, lo vuelvo a recordar de antemano, de toda una serie de eventos que busca finalmente rescatar la historia del PNT de diferentes maneras. Esta es una forma. Se están haciendo entrevistas a compañeros, a compañeras que estuvimos en aquel partido. Cada quien dirá lo que quiera sobre su permanencia o su asistencia o su afiliación a aquel partido político que nos enseñó bastante, entiendo yo. Ya se tienen recopilados muchos documentos, libros, actas, X carteles y no sé qué más, de manera
ya para subirse a la nube, como ahora le dicen, ¿no? Entonces ahí se pueden consultar por nosotros o por otros interesados, o sobre todo por la gente joven. Entonces forma parte de este esfuerzo de toda esta gama de actividades que como se puede, pues estamos empujando, promoviendo, desarrollando, ¿no? Y los que estamos aquí somos algunos de los que estamos en este esfuerzo. Vamos a empezar con esta mesa redonda. Podría ser, digamos que por orden alfabético, si ustedes están de acuerdo. Está, en todo caso, si están de acuerdo, la primera sería la compañera Rosario Avilés. Después entiendo que podría ser Rosalío Hernández Beltrán. Y el último, Miguel Ángel Hernández Jiménez. Y si llega Manuel Fuentes, pues ahí lo metemos, porque no lo veo en la lista. Creo que no ha llegado, ¿verdad? Pero en todo caso, si llega, pues ahí lo colocamos. Entonces, pues tiene la palabra, si están de acuerdo ustedes. Yo creo que podríamos pensar unos 10, 15 minutos de una primera intervención o más, no hay límite de tiempo, pero cada quien sabrá. Después habrá una segunda con el mismo, 10, 15 minutos. Después podrá haber una ronda de preguntas. Podría haber intervenciones, pero lo más breve que se pueda, porque las intervenciones largas corresponden a los cuatro ponentes. Y después vendría una segunda ronda con los mismos ponentes, igual 10, 15 minutos. Digo 10, 15 minutos, pero pueden ser más, de acuerdo a la información que cada quien vaya aportando. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, si me permiten, vamos a inicio con la intervención de la compañera Rosario Avilés, que en aquel entonces era una destacada militante, activista en el PMT, y que a través del tiempo se convirtió en pues a mí me parece una gran periodista. De repente me la encuentro en un medio, en otro medio, y pues yo soy uno de sus lectores, ¿verdad? Por eso así la presento. Rosario Áviles, si tienes la palabra, y si quieres agregar algo más sobre tu amplia carrera académica y laboral, estaría bien. No, bueno, primero, buenas noches y gracias por estar aquí y por invitarme. La verdad es que, pues sí, luego ya de que yo salí del partido me dediqué a trabajar en muchas cosas de periodismo, pero siempre estaba muy ligada a cierto tipo de sindicatos que a lo mejor no son así como de aquellos que asesorábamos en su momento, pero son pues, propuestas muy interesantes como son los pilotos, los sobrecargos, este tipo de sindicalismo que por otro lado, vaya, ha persistido a lo largo de muchos años con un ADN bien interesante, porque me consta, he estado ahí adentro, es gente que la estructura con la que nacieron, sobre todo el sindicato de pilotos, es muy especial porque garantiza, sin lugar a dudas, que haya, en primer lugar, que haya democracia, que se respete el voto, no se lanzan en planillas, eh, no se va a la reelección inmediata. O sea, hay una serie de cosas y es casi, casi increíble que hayan durado pues casi 70 años, ¿no? Con esta manera. Entonces, lo que yo veo ahí es como una organización que tiene determinado ADN con el que se crea permite que, a pesar de lo que pueda suceder, porque digo, ha tenido épocas muy afortunadas y otras muy desafortunadas, sin embargo, es un tipo de sindicalismo que sí se ha pegado a este tipo de prácticas que siempre dijimos, ¿no? O sea, cuando menos yo siempre creí en ellas y me parece que el compañero Vallejo pues lo tenía muy claro, ¿no? Que era lo importante que es esa participación verdaderamente eh, real de la gente y no solamente en el tema de voy a votar, sino voy a trabajar porque esas demandas se conviertan en algo realmente autogestivo, ¿no? Entonces, de ahí me quiero pasar al tema que yo quería comentar hoy. Yo veo
que no hemos encontrado ese partido que realmente trabaje con la gente, ¿no? Que realmente se vaya a, no al tema electoral. Los partidos hoy son maquinarias electorales que siempre criticamos, ¿no? Siempre dijimos, es que no queremos un partido que sea una maquinaria electoral que solamente salga a la calle para que la gente vote y se convierta en una especie de agencia de colocaciones, sino queremos un partido que trabaje en las colonias, que trabaje en los movimientos, que trabaje en los sindicatos, que trabaje, pues no sé, en las asociaciones amplias que estábamos formando, para que empecemos a crear una cultura autogestiva donde se dé, donde las demandas se vayan desarrollando y se vayan consensando, donde nosotros íbamos como militantes acompañando los procesos, pero no, la idea no era imponerlos, sino acompañarlos, ¿no? Y de alguna manera promover este tipo de cultura, ¿no? Mucho más eh, participativa en la vida real de las personas, ¿no? No crear una maquinaria electoral para que pues nos convirtiéramos en una especie de gestores de la chamba de diputado y la chamba de presidente municipal y etcétera. Entonces, me parece que eso es lo que no se ha cumplido. Yo si existiera el PMT o una organización semejante, yo vería ese partido no trabajando por los cargos en el Congreso, trabajando, o no solamente por eso, sino trabajando sobre todo en la vida cotidiana, en las colonias, en los movimientos, por realmente llevar un nuevo estilo de liderazgo y un nuevo estilo de participación. Y también veo, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la reforma laboral, Rosalío no me dejará mentir, este, sí hay se hizo esta reforma laboral, pero el día de hoy hay bien poquitos sindicatos que hayan hecho esta, eh, pues esta obligación que tienen, ¿no? De revisar su contrato colectivo, refrendarlo, darle verdadera vida y que también hayan hecho la chamba de decir, a ver, esta es la dirigencia que sí la mayoría de la gente quisiera, ¿no? O la mayoría de los trabajadores lo está validando, ¿no? ¿Por qué? Porque veo una reforma que nació de arriba para abajo y no de abajo para arriba, ¿no? Y no ha habido una propuesta que haga ese trabajo de ir y de, bueno, lo que hacíamos en aquellas épocas, ¿no? Vamos a trabajar con comités de base o con movimientos amplios que apoyen y que de alguna manera promuevan, ayuden a despertar esta necesidad del- de, de participar y una manera democrática de hacerlo, ¿no? O sea, veo como que ahí no tenemos ese partido que en un momento quisimos crear, empezamos a crear, trabajamos por crearlo y bueno, pues lo vemos desgraciadamente, las propuestas que hoy tenemos, pues son muy claramente electoreras, muy claramente clientelares y pues eso no era lo que teníamos, ¿no? Si tú me dices, ¿qué estaríamos haciendo hoy si estuviéramos en ese partido que estábamos formando, que estábamos creando en aquel momento? Pues no le estaríamos pagando a unos cuates a que vayan a hablar por nosotros, lo estaríamos haciendo nosotros, estaríamos voceando en las calles, estaríamos haciendo asambleas populares, estaríamos pintando bardas nosotros, ¿no? No lo mandaríamos a hacer, no lo estaríamos pagando, ¿no? Al menos esa era la mística en la que nosotros nos desarrollamos y estaríamos trabajando más por eh, un trabajo autogestivo en las colonias. Yo recuerdo, sobre todo específico el tema mujeres, el tema sindicatos, donde la idea era, a ver, nosotros llegamos, damos una propuesta, invitamos.
y acompañamos, y a partir de ahí se gesta, ¿no? Se gesta el movimiento, eh, pero vaya, somos participantes de esa gestión, no no para crear votantes, ¿no? No para que tengamos puestos, sino para que verdaderamente se dé un cambio desde abajo, pues, ¿no? Digamos que eso es lo que yo veo y ojalá que, pues, que hubiese una propuesta en ese sentido, ¿no? Y lo mismo veo en el movimiento obrero. Yo al principio, cuando empezó el tema de la reforma laboral, dije, puchis, qué padre, ¿no? Ahí viene esto de validar los contratos, ahí viene esto de pues ver si las dirigencias efectivamente están haciendo su chamba, ver si vienen otras propuestas de sindicatos, y la verdad es que, pues para lo que se esperaba y para las oportunidades que hoy tiene la ley, pues no se ve mucho, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se está gestando, yo no sé, que Rosalío nos dirá mejor, ¿no? Porque él está muy metido, está hasta adentro, ¿no? Pero yo no veo ese partido que esté trabajando ahí, ¿no? Y que esté trabajando, tampoco veo movimientos amplios, ¿no? De mujeres y de jóvenes y territoriales. Y entonces digo, chin, o sea, ¿qué nos pasó, no? O sea, ¿qué pasó en estos años que no terminó de cuajar, ¿no? Al menos esto es lo que yo aprendí, ¿no? Y esto es lo que yo veía en aquella propuesta que traíamos con un Vallejo, trabajando bien duro, él directamente en muchos movimientos sindicales. Por ejemplo, el que mejor cuajó pues fue Pascual, ¿no? Que terminó siendo la cooperativa y que de alguna manera fue una escuela, ¿no? Una escuela para muchos de nosotros de cómo apoyar, cómo gestar un movimiento sindical, ¿no? No sé, a lo mejor tengo una visión un poquito romántica del asunto, pero esto es lo que yo alcanzo a percibir hoy, ¿no? ¿Es todo ahorita por el momento? Sí, por el momento, sí. Muchas gracias, Gracias a Rosario ti. Avilés. En la lista creciente de asistentes, noto que ya está presente el licenciado maestro y doctor Manuel Fuentes, ¿verdad? Como habíamos dicho que por orden alfabético, pues entiendo que le tocaría a él, ¿verdad? Si no hay ningún problema, creo que no, ¿verdad? Entonces, pues le tocaría a Manuel Fuentes hablar. Aprovecho para hacer un comercial. Desde este organismo, CENAC le llamamos, Comité Nacional de Auscultación y Coordinación, que es quien organiza estos eventos, este esfuerzo, se impulsó una labor muy interesante para lograr que los restos mortuorios de Demetrio Vallejo sean trasladados a la rotonda de las personas ilustres. Se juntaron firmas, se hizo todo el trámite formal, si mal no recuerdo fueron como 600 o 700 firmas, y por lo que nos han respondido, porque no se tardaron mucho en dar una respuesta formal, en el organismo encargado de esto, es que estamos formados, hasta ahí va, ¿verdad? Solo como un comercial. Entonces, el licenciado Manuel Fuentes sí está presente, sí, ¿verdad? Disculpa, José Luis, Sí, estuvo presente, pero ya no está. ya no está. Bueno, entonces si no está, pues seguimos con Rosalío Hernández Beltrán, ¿verdad? Por orden alfabético. Bien, otra vez un abrazo a todos. Hoy, en este año del 2024, se cumplirían, se van a cumplir 138 años de la gesta heroica de los mártires de Chicago.
1886 a la fecha son 138 años. 118 años de la huelga histórica de Cananea, 117 años de la huelga histórica de los trabajadores de esa parte de nuestro territorio nacional, que es Río Blanco, pero también ahí está Córdoba, ahí está Orizaba, ahí está. Se extendió a toda esa parte y se cumplirían 66 años de las huelgas ferrocarrileras de 1958-1959, y en general eh, la misma cantidad de años, 66. Si recordamos las gestas de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida, su salario y por la democracia sindical que hubo a finales de los años 50, maestros, telegrafistas, petroleros y por supuesto los ferrocarrileros. Y al mismo tiempo estamos a 20 días, hoy estamos a 12 de abril, del 1 de mayo, Día del Trabajo, y también estamos a muy pocos días del proceso electoral donde se va a elegir a el próximo presidente de la República, a los integrantes del Congreso de la Unión, diputados federales, senadores, va a haber también para gobernadores y otros estados de la República. Seguramente, bueno, en este año se cumplen 39 años de la muerte de Demetrio Vallejo, que murió en diciembre 24 de 1985. Seguramente Demetrio Vallejo, además de siempre recordar las gestas extraordinarias, heroicas de los trabajadores, no solamente de nuestro país, sino del mundo, estaría diseñando un párrafo para honrar su memoria, porque él abrevaba de eso, a pesar de que solamente estudió hasta tercer año de primaria, pero fue un autodidacta, un ser humano con una inteligencia extraordinaria. Pero además de estar reflexionando sobre el proceso electoral que tenemos enfrente, sobre el 1 de mayo, y honrando la memoria de quienes nos dejaron ejemplos, pero también derechos, que después se plasmaron en gran parte en la Constitución Política de 1917 en nuestro país. Estaría preguntándose qué falta hacer en estos momentos. Y entonces quisiera subrayar que a mi juicio 4 asuntos fundamentales que él estaría pensando cómo dejarlos claro y a tomarlos como una bandera para seguir en esa lucha que dio hasta el último momento de su vida. ¿Qué es el asunto del salario, por ejemplo? Si bien es cierto que el salario de 1982 al 2018, todas las organizaciones sindicales del país y los especialistas en la materia
y también incluso los representantes del capital y de los distintos organizaciones y de las distintas organizaciones políticas coincidían en que había un deterioro histórico del salario mínimo de más del 70%. Eso es cierto. No había quien dijera que no era cierto. Eso significaba que el salario, cada peso que se ganaba en 1982 al 2018 valía 30 centavos. Y una política que, por cierto, no comenzó ni siquiera con Andrés Manuel, con el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, sino con Peña Nieto, aunque de una manera, pues, podríamos decir, ridícula, porque allí fue donde se ideó lo que hoy se llama el Monto Independiente de Recuperación Económica, que tenía como un propósito claro, que era recuperar la pérdida del poder adquisitivo histórico del salario mínimo. Y en estos últimos años, con el actual gobierno, efectivamente se ha incrementado el salario mínimo más aproximadamente un 150%, y ya le estoy descontando la inflación que ha habido en estos años, porque el salario mínimo estaba en 88 pesos en diciembre del 2018 y hoy está en 248 pesos con 43 centavos, 44 centavos. A pesar de que efectivamente pudiéramos numéricamente afirmar que se recuperó la pérdida histórica de la capacidad adquisitiva del salario, que ustedes recordarán que era una demanda para nosotros vertebral. Acuérdense de las bardas, acuérdense de los volantes, de las participaciones el 1 de mayo en las marchas, mítines, etcétera. Demetrio Vallejo no estaría satisfecho. No bastaba para él, sin duda, me queda claro, con recuperar la pérdida histórica digamos, de la época neoliberal. Él estaría pensando en que se cumpla la constitución política en el segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 123 constitucional. Por cierto, estimado José Luis, no me andes diciendo abogado, ¿eh? Yo soy politólogo. O sea, perdón porque luego lo que pasa es que aprendí en el PMT, pues la parte laboral, pero eso lo aprendí no en la facultad, eso lo aprendí en la escuela del Partido Mexicano de los Trabajadores. Entonces ocurre que ese segundo párrafo de la fracción séptima del artículo 123 dice que el salario mínimo constitucional debería ser suficiente para que un jefe de familia, ojo con eso, para que un jefe de familia satisfaga las necesidades normales en el orden material, cultural, social y para proveer la educación obligatoria de los hijos. O sea, no se trata solamente de las canastas básicas. No, aquí se trata que lo que idearon los constituyentes de 1917 es que el salario debería de alcanzar para que ese jefe de familia satisfaciera esas necesidades. Y si la familia en promedio son 5 miembros, debería de satisfacer esas necesidades de calzado, vivienda, vestido, educación, recreación sana, para todo ello. Y por eso yo recuerdo incluso una discusión que hubo un sábado en esas reuniones que teníamos allí en Bucareli 20,
en donde Demetrio Vallejo propuso a Francisco Paoli Bolio, que después todos sabemos se fue al PAN, pero que en aquel momento era el responsable de educación política del Comité Ejecutivo Nacional, lo puso a trabajar y nos pusieron a trabajar a toda la militancia del partido para ir a los mercados para ver cuánto costaban los productos, los bienes y los servicios. Y entonces, cada año, en vísperas de que se reuniera la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, nosotros teníamos un diagnóstico, una cantidad de cuánto debería de ser el salario que marcaba la Constitución política. Desafortunadamente, esta idea no la veo en ninguno de los actuales candidatos a la presidencia de la República. No se vaya a pensar que porque ya se incrementó el salario de tal manera que se recuperó la pérdida histórica de 1982 a la fecha, eso sea el salario constitucional. Son dos cosas distintas. Eso fue el salario que existía a finales del año donde estuvo José López Portillo, pero el salario constitucional, que por cierto todavía está allí en el artículo 123, es algo, es una bandera importante que no debemos, mientras tengamos vida, debemos enarbolarla. Y deberíamos de tener, bueno, pues deberíamos, no, es un deseo, no hay suficiente infraestructura para muchos de nosotros, haciendo un análisis de cuánto debería ser el salario mínimo acorde a lo establecido en la Constitución política del país. Seguramente estaría afinando un párrafo en un desplegado que saldría en vísperas del 1 de mayo, que distribuiríamos en los contingentes de los trabajadores en las calles y estaríamos pintando bardas con una propuesta de esa naturaleza. Vallejo lo tendría muy, muy presente y estaría trabajando en eso. Pero no es, si ves por favor, José Luis, que me estoy, el tiempo lo estoy usando de manera inadecuada, me dices, por favor. Vas bien, vas bien. ¿Qué más estaría Demetrio Vallejo pensando en vísperas de este 1 de mayo y de este proceso electoral? Estaría pensando en el asunto del derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. Porque en el mes de mayo, los patrones deberían estar entregando ya deberían desde el mes de abril, entregando la documentación fiscal correspondiente al ejercicio del año pasado, del 2023, y ya deberían las organizaciones sindicales estar conformando las comisiones mixtas para analizar la documentación fiscal correspondiente a los ingresos y egresos de los centros de trabajo para revisar el monto de las utilidades y en su caso para ver cómo se deben de distribuir. En eso estaríamos trabajando, en eso estaría allí diseñando un párrafo, en ese desplegado que me imagino de este hombre, de este maestro, de este gigante del sindicalismo mexicano, Demetrio Vallejo, pero no se quedaría satisfecho. Estaría cuestionando, sin duda, no me cabe la menor duda, el acuerdo y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que en el marco de las negociaciones que hizo el Poder Ejecutivo Federal conjuntamente con el Congreso de la Unión, le ponen un acuerdo al capítulo del reparto de utilidades contrario a la Constitución, que me gustaría que estuviera mi amigo
el doctor Manuel Fuentes, porque acaba de escribir un artículo en Sin embargo, se los recomiendo. Allí está lo que voy a decir ahora. Pero no, Manuel no ha llegado. ¿Qué se puso allí? Se puso allí que había un tope para el reparto de utilidades, el equivalente a 3 meses de salario, o el promedio de las utilidades que se hayan repartido de los últimos 3 años. Pero el artículo 123 constitucional y la propia Ley Federal del Trabajo establecen otra cosa. ¿Qué señalan? Señalan que debe crearse una comisión mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y esa comisión mixta cada 10 años debe reunirse para definir el porcentaje que les corresponde a los trabajadores. Y no pone ningún tope. Estamos hablando del artículo 123 constitucional, fracción 9. Y estamos hablando de la propia Ley Federal del Trabajo que habla, hay todo un capítulo de cómo debe reunirse esa comisión nacional. Y es la única facultada para determinar el porcentaje que les correspondería a los trabajadores. ¿Cómo es posible que le agreguen a la Ley Federal del Trabajo una fracción donde le ponen el tope de que no más allá de los 3 meses o el promedio de los últimos años? Por eso, en ese sentido, la huelga, no sé si ustedes estuvieron atentos al desarrollo de la huelga que hubo de esta automotriz en Puebla recientemente, hace un mes. Esta automotriz, se me fue el nombre en este momento, que duró, y que los dirigentes sindicales firmaron un convenio con la empresa y no. Hay muchas empresas automotriz ahora, se me escapa el nombre, pero me voy a acordar. En esa, los trabajadores rechazaron el convenio que firmó la dirección sindical con la representación de la empresa y tuvieron que regresar otra vez a discutirlo entre la base trabajadora y se incrementó en lugar del 8%, 9% que les daban al 12% y entre ellos pusieron una cláusula en ese convenio que no iban a respetar esa parte de la Ley Federal del Trabajo, quedó en el cuerpo del contrato colectivo de trabajo, sino que debería de hacer lo que está establecido por el último acuerdo de la Comisión Mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que es el 10% de la renta gravable. Lo tuvieron que poner en el cuerpo del contrato porque en el marco de que desaparecieran las outsourcing, hubo una negociación allí, y sí desaparecieron en gran parte las outsourcing, pero pusieron candados para el porcentaje que les correspondía antes de esa negociación a los trabajadores. Seguramente Demetrio Vallejo estaría diseñando un párrafo en ese desplegado que me imagino para ponerlo de que se respete la constitución política en cuanto a este derecho vital para los trabajadores. Los trabajadores no solamente tienen derecho a recibir un salario en condiciones tales que no pongan en peligro su vida ni su salud y que tengan un salario que satisfaga sus necesidades, sino también en participar en las utilidades que se generen en las empresas. Eso quedó establecido desde la Revolución Mexicana en la Constitución política. ¿Qué más estaría señalando? Estaría efectivamente, a mi juicio, hablando de la democracia sindical. Porque si bien es cierto que la reforma laboral del 2019
Estableció, por ejemplo, el derecho de los trabajadores a elegir a sus dirigentes sindicales a través del voto personal, secreto, libre y directo, que es una demanda del ex PMT, pero además de la izquierda en general, porque ahora que he estado releyendo las discusiones de esa conferencia que hubo en agosto de 1961, donde Berto se decide a luchar ya abiertamente y dejar eh, a un lado la parte empresarial, no porque se aleje de ella, la necesitaba para seguir trabajando, pero que la mayor parte de su vida la gasta ya en preparar eh, toda la actividad política que después desarrolló, cuando nació el Movimiento de Liberación Nacional, 4, 5, 6 de agosto de 1961. Allí ya me doy cuenta, cuando he estado analizando los documentos, en donde ya este asunto de la democracia sindical es muy importante. Y allí ya se habla del voto personal, libre, directo y secreto para elegir a los dirigentes. Ya está en la ley. ¿Qué más está en la ley? Que si emplazas a huelga no lo pueden hacer ya los dirigentes sindicales, si no necesitas por lo menos un porcentaje del 30% de los trabajadores. ¿Qué más está en la ley? Que no basta que se... Estoy hablando de la reforma del 2019, que hay un avance, pero a mi juicio todavía no es suficiente. ¿Qué está en esta reforma? Que los convenios que firmen los dirigentes sindicales con los patrones tienen que ser sometidos a la base de los trabajadores. Tienen que ser más del 50% más uno los que decidan si están de acuerdo con el convenio de las revisiones contractuales. ¿Y qué más? Que para formar un sindicato requieres la participación de los trabajadores, porque porque ustedes saben que los llamados sindicatos blancos, que por cierto Vallejo cuestionaba que no había sindicatos blancos, que había dirigentes sindicales charros, pero que los sindicatos implican no solamente los dirigentes, sino los estatutos, la base sindical, etcétera. Recuerdo mucho porque a mí me regañaba en ese sentido. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de esta reforma laboral, que tiene mucho que ver con un librito que ustedes conocen, que son los estatutos del Partido Mexicano de los Trabajadores, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la Constitución política y la columna vertebral del derecho laboral en nuestro país le dice al Estado mexicano que debe ser tutelar de los derechos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Estado es corresponsable de que eso que se establece en el artículo 123 y en su ley reglamentaria debe cobrar vida en la realidad y que el Estado es corresponsable de que eso. Entonces, como decía la compañera, pues como que sí se avanzó, está ahí en la ley, pero como que seguimos viendo a los mismos dirigentes sindicales en el país, no seguimos viendo a los dirigentes sindicales haciendo planteamientos, por ejemplo, sobre el salario, sobre el reparto de utilidades, al menos que ustedes lo hayan escuchado, pero yo no escucho nada de eso. Y ahí hay una corresponsabilidad del Estado. No solamente es legislar, sino vigilar que las leyes cobren vida en los centros de trabajo. Y finalmente, la justicia laboral. También hubo una reforma importante en el 2019, donde ahora ya han desaparecido las juntas de conciliación y arbitraje, tanto las federales como las locales, y se crean los centros federales de conciliación y de registro de contratos colectivos de trabajo, algo similar a los registros públicos de propiedades, de la propiedad y el comercio. Es decir, donde los sindicatos ya no están en manos de los aparatos del Estado, como es la Secretaría del Trabajo, la que en el pasado otorgaba el acta de nacimiento y de muerte de los sindicatos.
Ahora legalmente es un centro, si ustedes lo quieren poner entre comillas, pónganlo, que es un centro autónomo. Pero y además se crea la figura de los jueces de lo laboral que se pasa al Poder Judicial. Y entonces ocurre que cuando se da esta reforma, hay decenas de miles de expedientes que tienen años, están ahí amontonados, en donde no se han desahogado. Y entonces ocurre que una de las demandas importantes, a mi juicio, es que debería de haber una medida extraordinaria para desahogar todos esos asuntos. De lo contrario, de nada sirve esta reforma. Hasta aquí me quedaría, mi estimado, en esta primera intervención, compañero. Muchas gracias, Rosalío. Pues por lo que dices, sí pareces abogado. Excuse me, pero en fin. Pero no, bueno, sí abogo, pero no tengo el título de abogado. Por cierto, no me dejan, no puedo comparecer en las audiencias como antes, aunque no fuéramos abogados, sí podíamos comparecer. Ahora, aunque presente, pues, que tengo la licenciatura, pero la tengo en ciencias políticas y no, eso no me permite comparecer en las audiencias. Claro, Pero esas cosas raras que se dan en la realidad, porque hay abogados que sí tienen cédula, pero no saben tanto como tú, por ejemplo. Pero en fin, sigue en el uso de la palabra. Bueno, otro comercial rápidamente. Ahorita que hablaba Rosalío de lo que estaría haciendo Demetrio Vallejo, yo estoy recordando que un acuerdo del SENAC es elaborar una propuesta de salario mínimo general en base digamos, volver a hacer aquel estudio que hacíamos en el PMT. Lo empezamos a hacer, pero por X, Y o Z motivos se quedó ahí dormido un rato. Entonces la intervención de Rosalío me indica que en su momento, en las sesiones del SENAC, tendremos que recordar que ese es uno de los puntos de trabajo pendientes del SENAC a desarrollar y ojalá Rosalío y otros compañeros se puedan sumar a este esfuerzo. Y de paso le agregamos lo de las utilidades, eso no lo teníamos contemplado. Bueno, tiene el uso de la palabra ahora el licenciado Miguel Ángel Hernández. Espero que no me corrija, porque va a decir, yo soy filósofo. No, bueno, me arriesgo. Licenciado en Derecho Miguel Ángel Hernández, que también tiene mucha experiencia desde que estaba en el PMT, se dedicó a eso y sigue así como Rosalía y otros compañeros, ¿verdad? Entonces tiene el uso de la palabra Miguel Ángel Hernández, que aquí ya está a la vista. ¿Sí? Sí, claro que sí, compañeros. Yo preparé un textito. De repente, con estas invitaciones, pues es importante dedicarle un tiempo a la reflexión. Entonces me voy a permitir darle lectura. Espero que me escuchen y creo que está muy concretito y lo voy a empezar a leer. Bien. Dice así. Hablar de Demetrio Vallejo Martínez es hablar tanto de las ideas como de la acción política del personaje. Entre las primeras y la segunda, el líder del movimiento ferrocarrilero de finales de la década de los 50 del siglo pasado logró, desde mi punto de vista, mantener la congruencia. Lo anterior lo sostengo, no, por supuesto, a partir de la fe, ni mucho menos del dogma, sino de la revisión histórica de sus pasos y del análisis político de su conducta. Para empezar, es necesario recordar que de Demetrio Vallejo nació el 7 de diciembre de 2010
en el Espinal, Oaxaca, y falleció en el entonces Distrito Federal el 24 de diciembre de 1985 a los 75 años de edad. De esa cantidad de años de vida, el oaxaqueño dedicó 51 a la lucha política y social, haciéndolo siempre desde la izquierda partidista. En 1934, a sus 24 años, se afilia al Partido Comunista Mexicano, del cual emigra 11 años después, en 1945. Años más tarde se le ubica participando en el Partido Obrero Campesino Mexicano, organización que nace en enero de 1950, autoproclamada marxista, leninista, estalinista, misma que según su lema buscaba instaurar el socialismo por la vía de la Revolución Mexicana. Más adelante, entre los años 1958-59, lo encontramos inmerso en el histórico movimiento social de los ferrocarrileros, de cuyo sindicato habrá de ser electo por el 99.9% de los votos de los trabajadores de dicho gremio como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Es en dicho periodo en que se lleva a cabo la lucha por el incremento salarial general y la democracia sindical, banderas que ciertamente levantaron y en relación a las cuales salieron victoriosos los protagonistas de esa historia. Pero las luchas, las auténticas luchas políticas y sociales, tienen su costo, y la de los ferrocarrileros encabezados por ese líder rebelde pagaron el suyo con el asesinato de varios de sus miembros y el encarcelamiento por más de 11 años de sus dirigentes, entre los que estaba, por supuesto, Demetrio Vallejo. En el Palacio Negro de Lecumberri, ese preso político, como otros tantos, tuvo el tiempo suficiente para estudiar, reflexionar y escribir. En ese lugar se demostró a sí mismo y nos demostró que la cárcel, si bien aprisiona y maltrata el cuerpo y la moral, jamás podrá quitarle la libertad al pensamiento y a la mente. Esa prisión fue convertida por el militante de izquierda en otra trinchera más de lucha, desde la cual también impulsó la defensa jurídica de su movimiento, de sus compañeros y la de él mismo, en contra de un poder judicial que acataba la consigna del poder ejecutivo, que ciertamente le acusó del delito de disolución social, vigente en nuestro país a través del artículo 45 del Código Penal Federal durante las décadas de 1940 y el cual finalmente fue derogado gracias a otro movimiento social de gran envergadura, el estudiantil de 1968. Demetrio Vallejo sale de la cárcel en 1970 y casi de inmediato iniciará su recorrido por el país con Heberto Castillo y otros mexicanos más, consultando a la ciudadanía sobre la posibilidad de crear un nuevo partido político, de trabajadores manuales e intelectuales, de masas y de confrontación directa con el partido de Estado, de obreros, campesinos y clases medias, que luchara porque los medios de instrumentos de producción fueran de propiedad social y no de unos cuantos, que reclamara también la reestructuración del Poder Judicial para que en este se acabara con la corrupción
y que fuera realmente independiente, que todos sus magistrados fueran designados por elección popular y no por el presidente de la República. Bandera esta última, establecida en el artículo 4 del programa político del Partido Mexicano de los Trabajadores. A través de ese partido, inspirado, entre otros mexicanos más, desde la cárcel, Demetrio y Heberto lograron fundar en 1974 ese instrumento de lucha por la democracia, entendiendo esta como la pluralidad de las ideas y en contra de los dogmas y el sectarismo que por muchos años caracterizó y sigue caracterizando también a las izquierdas. Al día de hoy, Demetrio Vallejo tendría 113 años de vida, esto es, más de un siglo. Seguramente por cuestiones de la naturaleza del ser humano, si viviera, habría dejado de participar activamente en la política nacional. Pero sus ideas serían, como lo son aún, fuente de inspiración para infinidad de luchadores y defensores de los derechos humanos en general y de los trabajadores en particular. Reprobaría, estoy seguro, el trato dado por el actual gobierno a los trabajadores de Notimex, cuya fuente de trabajo fue desde el principio colocada en la mira para ser destruida en este sexenio. Cuestionaría el incumplimiento del artículo 10, apartado C, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial, mismo que a la letra dice: las autoridades de la ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país. Es decir, denunciaría la falsedad e hipocresía con la que se conduce el gobierno morenista de la Ciudad de México al hacer de dicho mandato letra muerta en perjuicio de miles de trabajadores a su servicio. Denunciaría también el trato inhumano que dicho gobierno da hoy en día a cientos de trabajadores eventuales a su servicio, a los que paga 100 pesos diarios por su jornada laboral de 8 horas, y lo denunciaría por ser violador del artículo 123 constitucional. En tales circunstancias, por dichos hechos y por la congruencia que le caracterizó, a Demetrio Vallejo lo imagino en el contexto del proceso electoral de 2024, recorriendo una vez más el territorio nacional, llamando a conformar un nuevo partido político, distinto a los existentes, plural, democrático, organizado, con un programa de clara defensa de la independencia económica y la soberanía nacional y, por supuesto, de lucha frontal contra el partido del gobierno, es decir, el de la Cuarta Transformación, de aquello que nació en 1929 y gobernó de manera ininterrumpida hasta el año 2000, con los nombres de Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional. Hasta ahí llega mi texto. ¿Es todo? Es todo. Por el momento, ¿verdad? Por el momento, claro. Muchas gracias por la intervención, por las intervenciones bastante aleccionadoras, ¿verdad? Si este grupo o este panel quisieran seguir ese camino trazado por Vallejo, tendríamos muchos pendientes, mucho trabajo, digo yo. Bueno, ya veremos.
Se abre ahora un espacio para, no regresó Manuel Fuentes, entiendo, un espacio para los no panelistas, para los no ponentes, para preguntas a los ponentes o incluso para intervenciones lo más breve posibles. ¿Hay alguien del público asistente que quiera preguntar u opinar de manera muy breve? Se puede avisar aquí en el mismo mecanismo, hay una manita, ¿no? Se levanta la mano, dice, como la que acaba de aparecer con el doctor Marco Eduardo Murueta. Como hasta este momento es la única que ha levantado, o es el único que ha levantado la mano, pues le damos la palabra a Marco Eduardo Murueta. Muchas gracias, José Luis, y que en primer lugar quiero realmente felicitar al, está también levantando la mano el compañero Giaomi, creo dice. Quiero felicitar a los tres panelistas, a la compañera Rosario Avilés, al compañero Rosalío Hernández y también a Miguel Ángel Hernández Jiménez. Creo que son extraordinarias las participaciones que han tenido cada uno de ellos. Es una mesa que está muy, muy interesante. Cada palabra que han dicho es muy interesante. Y bueno, lo único que creo que faltaría es pensar si estaría formando un nuevo partido. Quitamos este Zoom, Rafael. Bueno, si, Algo dice ahí, perdón, perdón. si Vallejo, la mística de Vallejo impulsaría crear un nuevo partido y por lo tanto registrarse ante el INE y tratar de competir en las siguientes elecciones, si estaría impulsando que participáramos en alguna de las coaliciones o partidos actuales, no de manera solamente apoyando, sino lucharía dentro de alguna de ellas, de alguno de esos partidos para transformarlo pensando que ahí hay algo que se pueda hacer todavía. Llamaría en ese sentido a votar por alguien en particular en este 2 de junio. Se propondría la abstención, no votes por ninguno. Impulsaría candidatos no registrados o candidatos independientes. Y desde luego, pues, ¿cuál sería, no, el panorama que los panelistas ven en cuanto a la actitud electoral o ante este 2 de junio que tendría Demetrio Vallejo? Esa sería una pregunta que yo quisiera hacer. Gracias, Marco Eduardo. Es una pregunta, pero dividida en varias, ¿verdad? Sí, Entiendo que los panelistas tomaron nota y veo que están levantadas las manitas de Margarita Rosado, después de Rafael Basalobre, no veo otra a la vista. hay otra que está tratando de hacerlo en la pantalla del compañero Xiaomi que tiene lentes y camisa moradita. A ver, bueno, estaba el primero, le damos la palabra al compañero Xiaomi. No lo veo, pero si está por ahí, tiene la palabra también. De manera breve o para preguntar. Ya te dan la palabra, compañero. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha, claro que sí. ¿Sí? Adelante, adelante. Bueno, buenas noches a todas y a todos, compañeras y compañeros. Permítanme presentarme. Yo me llamo Rubén Aquino Domínguez y pertenezco a las filas de la izquierda. También participo en lo que es una organización llamada Perspectiva de Izquierda, Eberto Castillo. Yo en lo personal quiero manifestar, en primer lugar, que yo celebro y felicito la creación de estos espacios para participar y para reflexionar sobre temas trascendentales para nuestra nación, para temas tan relevantes sobre la vida pública y la vida política de México. Y pues yo en lo personal no tuve la oportunidad ni tuve el agrado ni la dicha de conocer
o convivir con el ingeniero Alberto Castillo o principalmente con ese gran luchador que fue Demetrio Vallejo. Lo he conocido pues a través de pláticas, conversaciones, de testimonios como los que han expresado ustedes y los participantes que me anteceden, y créanme que es una enseñanza y es un legado que nosotros debemos de retomar. Yo quisiera expresar ahora pues reiterar esa felicitación para todos y cada uno de los participantes en esta reunión. Espero que no sea la última, porque de aquí debe de surgir la iniciativa para correrle la estafeta a un relevo generacional, porque pues con independencia de que en el 2018 se logró un triunfo político para nuestra nación que ha cambiado de cierta manera las condiciones políticas y sociales, pues en una parte proporcional, digámoslo, mínimamente representativa a lo que fue el plan de trabajo del PMT. Yo entiendo que muchos de ustedes participaron en el PMT, cosa que yo celebro y los felicito, porque ustedes pues son fuente de historia y de conocimiento para quienes no los conocimos, para quienes no participamos en ello, pero sí nos motiva y nos incentiva para continuar en esa senda de lucha. Yo quisiera señalar que por ejemplo, en la participación del compañero Rosalío Hernández, pues él mencionó varios puntos a los cuales Demetrio Vallejo, como un gran luchador social de la clase trabajadora, de la clase obrera, para reivindicar los derechos y las garantías laborales de la clase obrera, de la clase trabajadora, pues mencionó varios puntos. Uno es, por ejemplo, que debemos de recordar el asunto del salario, que existe un deterioro histórico. Bueno, ese deterioro histórico sigue vigente. Segundo, él mencionó que se cumpla lo que se establece el artículo 123 en la fracción sexta y fracción novena de la Constitución Política de México. Bueno, esa parte está señalado en la Constitución. Sin embargo, bueno, existe la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, que a nuestra consideración pues tiene todavía deficiencias que más adelante podrán mencionarse. También mencionó el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades en las empresas y la participación de los sindicatos en la revisión y la repartición de utilidades. En estos puntos, bueno, más adelante quisiera mencionar otra situación. También mencionó el hecho de cuestionar el acuerdo de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que eso Demetrio Vallejo lo estaría cuestionando y lo estaría señalando en estos momentos, las deficiencias que aún tiene esa reforma laboral. No es suficiente para garantizar derechos y garantías laborales en favor de la clase trabajadora. Ahora, se habló de la democracia sindical, se habló de los convenios laborales que deben de ser sometidos a la consulta de los trabajadores, y que bueno, que a pesar de la reforma laboral, pues eso no es suficiente. Al Estado le corresponde y es corresponsable sobre el conocimiento y la interpretación y aplicación de la legislación laboral. Pero esto es un conglomerado de lo que es la vida jurídica que está plasmada en la ley en favor de lo que son derechos y garantías laborales para la clase trabajadora. Algo que en lo poco que me ha tocado estudiar sobre lo que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, el licenciado Miguel Ángel Hernández Jiménez mencionó algo muy importante, que desde 1970 y desde la lucha de Demetrio Vallejo ya se luchaba y ya se luchaba sobre esos temas. Entonces,
Apenas hasta en estos momentos estamos comenzando a ver y estamos comenzando a ver la transformación del mundo del trabajo en beneficio de los trabajadores, pero no es suficiente. Ahora bien, creo yo que deberíamos de plantearnos, tanto los que están participando y nosotros mismos y las próximas generaciones, cuáles son los desafíos para la clase trabajadora, cuáles son los retos para los sindicatos, cuáles son los escenarios próximos, porque el mundo del trabajo se ha ido transformando. Hay un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención y que creo que en un movimiento que deberíamos de incentivar o deberíamos de activar es el tema de lo que es la inteligencia artificial. En el mundo del trabajo, en diferentes naciones, están hablando frecuentemente de lo que es la inteligencia artificial y que muy posiblemente va a sustituir o va a tomar decisiones en el mundo del trabajo la inteligencia artificial, sustituyendo la mano de obra y la participación de las decisiones humanas en el trabajo. Eso me parece que es un tema sumamente delicado y creo yo que nosotros también seríamos corresponsables en abordar esos temas. Por eso precisamente eh, yo quiero exponer y poner ese tema sobre la mesa de que a consideración nuestra, tal vez en una próxima mesa o en un próximo foro que sea convocado, creo yo que debería de hablarse cuáles son los retos del mundo del trabajo, cuáles son los desafíos para la clase obrera, cuáles son los desafíos para la clase trabajadora, cuáles son los desafíos para los legisladores, de qué forma esta nueva condición de Estado al que tratamos o aspiramos para nuestra nación, obviamente orientado hacia garantizar derechos y garantías laborales de la clase trabajadora, debe de quedar plasmado en la ley, pero no solo eso, debe de existir un mecanismo y una herramienta que, que esté vinculada con el Estado y también esté vinculada con los sindicatos, y esté vinculada con los sindicatos para garantizar la ejecución, la ejecución y que se concreten los derechos y las garantías laborales en beneficio de la clase trabajadora y en consecuencia en beneficio de la nación. Por el momento con eso concluiría, compañeras y compañeros. Y no olvidemos reconocer en todo momento, la lucha y la herencia que nos dejaron Demetrio Vallejo, Eberto Castillo y todos los luchadores sociales. Creo yo que eso tiene que ser vigente. La vida y obra de Demetrio Vallejo, estamos obligados y estamos llamados a retomarla y a llevarla a cabo y a ejecutarla. Gracias, compañeras y compañeros. Muy gracias, Rubén Aquino Domínguez, en eso estamos. Hay dos intervenciones más de momento, la compañera Margarita Rosado y después Rafael Barzalobre. Y después pasamos a una segunda ronda de los ponentes para ir concluyendo. A ver, vamos a ver cómo va el tiempo. Tiene la palabra Margarita Rosado. Buenas noches, compañeros, compañeras. Experta en eclipses, por cierto. Lo fui a ver a Mazatlán. Muy bien. Bueno, buenas noches, compañeros. Pues yo me da mucho gusto estar en esta mesa redonda sobre Vallejo, sobre Demetrio Vallejo, un héroe de la izquierda mexicana. Yo quiero ser muy breve, felicito a los ponentes, felicito a la audiencia por estar acá. Eh, el, eh, yo considero que lo que se ha dicho es muy interesante porque finalmente Vallejo tendría un partido tipo PMT, como bien dijo una de las ponentes, la licenciada Rosario Avilés, y
los temas que mencionaron tanto Rosalío como Miguel Ángel sobre el salario mínimo, y todos son vigentes. Y no solo son vigentes, yo sí quisiera que se pudiera transmitir a estas nuevas generaciones que la izquierda, bueno, que lo que llaman izquierda, hay alguien que tiene prendido su, su, Micrófono. está hablando, ¿no? Ay, por favor, ya, creo que ya. Este, no empezó eh, con la cuarta transformación, sino que empezó mucho antes y costó mucho. Costó, ahora sí, encarcelamientos, asesinatos, el ponerte, el no progresar en tu trabajo, el que te corrieran, etcétera. Y no salió así de gratis. Al igual que efectivamente, si se forma un nuevo partido, sería justamente para ir a trabajar con los trabajadores en las colonias, pero también en sus centros de trabajo. Entonces, pues me da mucho gusto que esta cuestión que es tarea de la CENAC, justamente de ver si valdría la pena un nuevo partido, se presente ahora. Y finalmente quiero hacer propaganda pues para la próxima mesa redonda, que es la que se va a dedicar a lo que haría el búho, digamos, Eduardo Valle, en el próximo viernes a las 7 de la noche. Eso es todo y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Margarita. Sigue en el uso de la palabra el compañero Rafael Barzalobre. Gracias, gracias, compañeras, compañeros. Como siempre, un honor coincidir con ustedes en estas mesas. Yo solo quiero decir que, bueno, este líder ferrocarrilero tan genial que nos dejó mucha historia, ese militante comunista que junto con Valentín Campa apoyaron y generaron movimientos para beneficiar a los trabajadores, nos queda en la memoria, nos queda en lo que somos, a final de cuentas, que estas mesas están sirviendo para eso, para nuevamente, eh, aunque yo sé que lo recordamos, los que hemos sido metistas, los recordamos toda la vida, los tenemos en la mente y corazón, pero con estas mesas hasta sacamos los libros, por lo menos yo lo hago, sacar los libros que teníamos ahí y que no habíamos leído. Los releemos nuevamente. Esto lo hemos hecho desde el 47 aniversario de la fundación del PMT, y eso nos motiva a inclusive a modificar algunos paradigmas que hayamos tenido en aquel momento para actuar. Y yo sé que de aquellos pemetistas que aún estamos en este plano, estamos en la trinchera, en las trincheras diferentes, pero actuando con esas bases y con esos principios. En donde estemos ahora, que en algún momento no coincidamos, no está mal, al contrario, pues eso es lo que nos enriqueció desde siempre, ¿no? Entonces, el estar en este momento recordando a Demetrio Vallejo, la lucha de los trabajadores, y en este proceso electoral, que es cierto lo que se ha mencionado en otras mesas también, no es fácil determinar qué pensaría o qué haría, digamos, el día de hoy Demetrio Vallejo en esto. Aunque se ha aclarado ahí por los ponentes que tienen una experiencia genial, eh, que lo conocieron o que lo estudiaron, de qué podría haber hecho en esta situación. Yo lo que quiero decir es de que hay un gran recuerdo de algún par de veces que yo lo vi, yo no lo vi muchas veces, la verdad, pero cuando yo lo vi, bueno, se siente yo recuerdo esa energía tan padre allá en Bucareli 20, en algún momento que estuvimos por ahí, y que nos vivifica a final de cuentas, ¿no? Y nos hace continuar
en lo que estemos haciendo en este momento, con su recuerdo, con el recuerdo de todos los que estamos convocando en este momento para las mesas de trabajo, ¿no? Del el histórico PMT y el proceso electoral 2024. Genial, genial. Un saludo y un abrazo para Rosario Avilés, para mi querido Rosalío Hernández también, y para ese señor Hernández Jiménez que me cae mejor que el conductor del día de hoy. Ah, no es cierto, no es cierto, no, no es cierto. Mi querido José Luis sabe que lo quiero mucho, lo respeto, es un maestro para mí, la verdad, aunque no coincida yo con sus escritos en algún momento, pero eso no obsta para que yo le reconozca toda su calidad de luchador social. Genial, genial el señor. Es un señorón para mí también. Y ya saben que de repente me encuentro algo, quiero nada más un parrafito de un documento que el 19 de noviembre de 1984 alguien nos convocó, nada más de un pequeño parrafito que decía que nos convocaban con unos objetivos: sentar las bases mínimas que permitan a los compañeros pemetistas, eh, miembros del CENTE en el sitio federal de aquella época y Valle de México, de acuerdo con las directrices de nuestro partido, a construir un movimiento sindical amplio de los trabajadores de la educación. Esto lo mandó para el CENTE. En aquel momento estábamos trabajando juntos con Hugo Velasco y otras compañeras más. ¿Y quién cree que lo firmó? ¿Sí se ve? Rafael Barzalobre. No, pero no, no, la Demetrio firma, Valle. Ayer, no, entonces, ¿quién? Rosalío Ah, Hernández Beltrán. Rosalío lo la firmó. maestra. Ah, sí, no. Aquí está, Rosalío lo firmó en aquella época. Nos estaba convocando para diciembre del 84 a que nos reuniéramos para conformar los comités allá. Y bueno, pues saludos para ti, mi querido Rosalío, con todo respeto y con todo cariño de siempre. ¿Es Y todo? bueno, pues ya saben que siempre tenemos algo en la biblioteca, ¿no? Algo histórico también de él. Yo acuso de Demetrio Vallejo, ¿no? Y bueno, pues ya no los aburro más porque les voy a aburrir dentro de 8 días. Me toca moderar la siguiente mesa del día 19 de abril. Entonces, ahí nos vemos con Margarita Rosado, con Imuris Valle y con el maestro eh, Joel Ortega. Así es de que va a estar de lujo por los invitados, ¿eh? Y el moderador también. Muy bien. Es todo, Rafael, sí, ¿verdad? Es todo, es todo. Saludos cordiales Sí, para todos. Buenas noches. Sí. claro. Por las alusiones personales, gracias. No te faltó decir arriba las Chivas, pero bueno, luego, ¿verdad? Está también levantando la mano Javier Gustavo Espinosa, ¿sí? Si no me equivoco. Entonces tiene la palabra, Javier. ¿Estás por ahí o ya no? Javier Gustavo. ¿Sigo yo, José Luis, o no? Claro que sí. Que creo que ya viene una mano antes que yo, ¿no? Está creo que Marco Eduardo, no estoy seguro porque él ya habló, pero si quiere volver a hablar, ahorita después de ti, no hay problema. Creo que no hay Ah, problema. bueno, está bien. Entonces, Javier, muchas Javier Gustavo. gracias, José Luis, y gracias a los compañeros. Gracias, gracias. Un abrazo a todos los que están en esta mesa. Veo que hay más de 20 compañeros, estamos 20 compañeros conectados a esta sesión. Espero que esta, como las otras que van a transmitirse por YouTube, sigan viéndolo más compañeros y más compañeros, así van estas mesas de discusión. Ahora, la pregunta que quiero plantearles a los ponentes es la siguiente, o más que pregunta, es pedirles su opinión respecto a lo siguiente. Cuando el PMT nace y en su proceso de nacimiento transcurren años para que después nazca el PMT. PMT nace en el 74, pero antes del 74 hubo una serie de actividades en donde concluyeron los que estaban organizando esta situación, concluyeron la necesidad de hacer un nuevo partido, desde el 71 hasta el 74.
hubo actividades de diagnóstico y de análisis. Y la conclusión fue hacer un nuevo partido político. El segundo elemento que quiero meter para los comentarios de los ponentes es que cuando se convocó desde el gobierno federal a unas mesas de consulta para la reforma política que se hizo en el 77, el PMT participó en la voz de su dirección nacional y participó con una serie de ideas, de propuestas y de sugerencias para la reforma electoral, para la reforma política. De esas propuestas que se hicieron en esa mesa de consulta con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, se publicó un libro, el PMT publicó un libro, donde está la postura del partido respecto a esa reforma electoral. Entonces, lo que quiero preguntarles a los compañeros es que los que hicieron el PMT en aquellos años tuvieron que analizar la situación del país de aquel tiempo, analizar lo que había ocurrido en los años previos, diagnosticar la situación que había, situación social, política, la situación de los trabajadores, la situación del campo, la situación de las empresas, la situación de las transnacionales, una situación política, la situación electoral. Hubo un análisis y un diagnóstico extenso. Y además recorrieron el país, hicieron una consulta también a la sociedad en la que en esos años de recorrido del país pudieron platicar y auscultar a la nación, incluidos empresarios, intelectuales, etcétera. Producto de ese análisis y de esa conclusión, se resolvió hacer un partido político, en el entendido que en esos años los partidos políticos tenían una muy mala fama. Es más, no había partidos políticos, los que había eran unas estructuras que la mayor parte dependían del aparato del gobierno. La pregunta de la mesa es, ¿qué haría Demetrio Vallejo o en qué papel actuaría Demetrio Vallejo frente a una elección como la de 2024? Entonces quiero preguntarles a los ponentes, ¿Vallejo iría otra vez a auscultar, a analizar, a consultar los sectores productivos, las capas de la sociedad, los industriales, los trabajadores, los obreros, los trabajadores del campo? ¿Otra vez recorrería el país para analizar? Desde luego, el país de los 70, de esos años 71, 72, 73, no es el país que hoy tenemos del 18, 19, 20, 21, 22, 23. No es el mismo país. Yo a Vallejo no lo veo jamás apoyando un gobierno como el que tenemos, corrupto, ¿no? Asesino de periodistas, asesino de defensores de derechos humanos. A Vallejo no lo veo apoyando un gobierno como este. Sí lo veo junto con José Luis Hernández Jiménez, junto con Rosalío Hernández, lo veo junto a Marco Eduardo Murueta, lo veo junto a Alberto Castillo, junto al Búho, lo veo junto a Margarita, analizando la situación del país y quitándose cualquier tipo de playera que lo identificaran con alguna opción política. ¿Qué conclusión tendrían? No lo sé. Esa es la pregunta que quiero hacerles. Analizando la situación del país que hoy tenemos, ¿qué postura necesariamente tendrán que tomar Vallejo y ese grupo de mexicanos? Sí, es un poco la pregunta que parecía Marto. Sí es una opción estrictamente electoral o de construcción de una nueva opción, sea partido o no, lo que ocuparía el país a partir de un análisis y de un diagnóstico y de una auscultación de cómo está el país. En el entendido también que como aquellos años de los 70, hoy los partidos políticos también tienen una muy mala fama. Como aquel tiempo, concluiría la formación de un partido nuevo. Yo creo que no sería un PMT, el PMT de los 70 era para los 70. Hoy, ¿qué partido, qué tipo de partido se necesitaría? Muchas gracias, compañeros. José Luis, gracias, un abrazo. Gracias, Gustavo, Javier Gustavo Espinosa. Falta una intervención de Marco Eduardo, una siguiente intervención, ¿verdad? Nada más les ruego a todos ver los relojes. Acuérdense que a las 9 de la noche se apaga la luz y faltan las intervenciones finales de los tres ponentes. Marco Eduardo, por favor. Sí, gracias. Muy brevemente, incluso ya está levantando la mano tanto Miguel Ángel como Rosario Avilés para intervenir, pero me distraje porque entró una pantalla y yo como estoy administrando también aquí y se me olvidó decir un segundo planteamiento y comentario que quería hacer. Me llamó mucho la atención el énfasis que puso Rosalío en el concepto de socialización
de los medios e instrumentos de producción, que era una de las ideas tanto de Vallejo como de Berto. Y en ese sentido, también me llamó la atención esto que mencionó Rosalío, de que se ha establecido lo del reparto de utilidades con un tope de 3 meses de salario. Y nosotros, con el espíritu vallejista, desde la Asamblea Nacional de Autogobierno y todo esto que hemos estado haciendo, tenemos en el proyecto de nueva constitución el planteamiento de que los sindicatos deberían comprar sus empresas y transformarlas en empresas cooperativas, y también que se estableciera una escala progresiva de reparto de utilidades, que empezara en un 10% de reparto de utilidades, y en un máximo de 35 años llegar a ser un 100% el reparto de utilidades, es decir, que todas las empresas pudieran ser cooperativas, obviamente con todas las implicaciones para las empresas transnacionales, que sería todo un reto socializarlas en nuestro país. Entonces quisiera preguntar cómo ven esta posibilidad, en particular, Rosalío. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, en una segunda ronda, ahí los ponentes podrán dar respuesta a lo que se les ha cuestionado, ¿verdad? Entonces, creo que en el orden en que empezaron las participaciones, tendría la palabra Rosario Vilés, Rosalío Hernández y Miguel Ángel Hernández. Vuelvo a repetir, vean nada más su reloj para que no nos vaya a ganar el apagón de la luz y alguien se quede a la mitad, ¿verdad? Sin que haya cortapisa, ¿no? Nada más tomar eso en cuenta. Entonces tendría la palabra la licenciada Rosario Vilés. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Yo la verdad es que hace rato tenía en mente comentar del tema de Notimex. Ahí, pues, vi la propuesta de hacer una cooperativa y la verdad es que eso es lo que estaría haciendo Demetrio Vallejo, o sea, haciendo esa cooperativa, y yo creo que Rosalío ahí seguramente estará trabajando en eso, porque además el tema, yo tengo pues del gusto de conocer a varios de los que estaban en la huelga, y la verdad es que fue una victoria bien interesante de cómo aguantaron. Yo escuché muchas ataques, sobre todo a Adri Urrea, se fajó como las buenas, vaya, todo el movimiento pudo pues resistir, cosa que no le ha pasado a todos. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Y la otra parte es, bueno, es muy difícil saber qué hubieran hecho, ¿no? Pero yo sí coincido con varios de ustedes, con Gustavo y los que antecedieron, en que no estaría de acuerdo con este gobierno en muchas cosas. A lo mejor en algunas cosas sí, pero quizás en la mayoría no. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la militarización, el caso, por ejemplo, de en qué acabó Mexicana de Aviación. La verdad es que es tristísimo cómo después de tantos años terminan dándoles migajas, porque eso fue, ni siquiera les han terminado de pagar, cuando les habían prometido que se iba a volver a hacer la empresa con ellos, y eso no ocurrió, no ha ocurrido. Ahorita pues ya salió muy claro que no, la misma Sedena no está pudiendo con el paquete, y tan es así pues que estaban queriendo pues contratar ahí a los que quebraron a la empresa, ¿no? Y hicieron su holding ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sin duda hubiera estado con los trabajadores de Mexicana, que de verdad esos también aguantaron muchísimo, y desgraciadamente pues todo lo que les prometieron quedó en nada. Y ahora además hay muchas actividades que están haciendo las Fuerzas Armadas, que de verdad no les corresponden. Discrepo cuando dicen que no hay militarización, por supuesto que la hay. Se están metiendo en muchas cosas y no están haciendo la chamba que deberían hacer. Entonces, pues seguramente eso no hubiera sido algo que el PMT en su momento hubiera pues aprobado, hubiera apoyado. Entonces creo que hay mucha chamba que hacer. La propuesta esta de Ana me encanta. Habrá
que analizarla y todo, pero en esta auscultación, en esta consulta que están haciendo, yo creo que todavía hay mucho que hacer. Nada más yo sí quisiera agregar, cuando se habla de, pues sí, socializar los medios e instrumentos de producción, también hablábamos de socializar el poder político, porque ahí es donde también estamos atorados, era lo que pues quise dar en planteamiento inicial, que es, pues ahora sí que el trabajo en las colonias, el trabajo con la gente, el trabajo dentro de los sindicatos y dentro de todos los movimientos, pues también pasa por ahí, ¿no? Es arrebatarle a los grupitos que hacen de los partidos una agencia de colocaciones, arrebatarles las decisiones, y eso solamente se hace de abajo para arriba, ¿no? Entonces, pues esa sería mi participación última, y les agradezco muchísimo el que me hayan invitado. Gracias, Rosario Avilés. Pasamos a las últimas palabras, bueno, a las conclusiones de esta parte, de este evento de parte de Rosalío Hernández. A ver, tres cosas breves. La primera, me disculpan, pero tengo que señalar tres. ¿Sí están viendo el texto del libro que estoy mostrando? Sí. Que el 3 y el 4 de mayo, ojalá y me acompañen los compañeros allí de Mazatlán. El 3 el 4 voy a estar en Culiacán presentando el libro, y el día 3 en Mazatlán. Es lo que yo aporté de lo de Demetrio Vallejo. Aquí está una síntesis de su vida. La editorial es Plaza y Valdés. Esa es una. Dos cosas para la reflexión. A mí no se me olvida que la filosofía del Partido Mexicano de los Trabajadores, estas utopías que dice José Luis que ya cuando las perseguíamos, me voy a morir persiguiéndolas. Soñábamos y trabajábamos y luchamos, y a la medida de lo posible lo seguimos haciendo ahora, por una sociedad estructurada sobre bases de igualdad, de justicia, sin discriminaciones ni privilegios, con la salvedad de los ancianos, los niños y los seres humanos con capacidades diferentes. Luchábamos porque todo ser humano, luchábamos y luchamos, porque todo ser humano, eso dicen los principios del partido, porque todo ser humano tuviera una vida digna, plena y libre, independientemente de su sexo, de su raza y de su religión. Y efectivamente también, eso decían los principios, por la socialización de los medios e instrumentos de la generación de la riqueza, y por lo que decía finalmente la compañera Rosario. Eso ya Alberto Castillo ya lo dijo, lo subrayó al final de su vida. No solamente por la socialización de los medios e instrumentos de la generación de la riqueza, sino porque el ejercicio del poder público, poder político, se socializara. O sea que hay una utopía que trasciende nuestras generaciones y muchas otras generaciones, pero era un rumbo, era un rumbo que tenían. Por eso yo discrepo cuando algunos dicen que nosotros luchábamos por organizar un partido político para quitar al PRI del ejercicio del poder. No, la visión que nos propusieron Vallejo y Eberto y los demás compañeras y compañeros era mucho más allá. Era
soñar en una sociedad con ese marco que está más allá del horizonte. Ahora, esa es la idea estratégica y me quiero referir a lo que decía Marco. Sí, pero ¿qué hacemos ahorita con esto? Bueno, yo señalé en mi primera intervención en la parte laboral que Vallejo estaría subrayando por lo menos 4 cosas, pero no. Eso es mi visión ahora. Pero, ¿qué hacer ante la coyuntura? ¿Con qué votar o no votar? ¿Formar o no? Ahí es una invitación porque la decisión ya sé que la van a tomar cada uno de ustedes. Hay un momento histórico que es bien importante conocerlo y tiene cierta similitud, a mi juicio, con el momento histórico que ahorita estamos, que es el momento cuando gobernó el general Lázaro Cárdenas, donde hubo una discusión muy intensa en la izquierda, al grado tal que causó una división extraordinaria en la izquierda, en particular en el Partido Comunista, en donde quienes apoyaron al general Lázaro Cárdenas y quienes se fueron por otro lado. Yo diría que ahora, se los digo con toda sinceridad, por supuesto yo no voy a votar por los candidatos del PRIAN, o sea, eso se los digo, pero eso no quiere decir que yo esté, bueno, ni soy miembro de Morena, pues, obviamente no estoy afiliado, ni me interesa estar ahí. Mi trabajo, los pocos años que me restan, los estoy gastando todavía de manera muy modesta, desde mi pequeño espacio, que es seguir asesorando a los trabajadores y tratando de que cobre vida una filosofía. Los sindicatos no deben ser corporativizados por los partidos políticos. Debemos, en todo caso, atender los asuntos laborales y sindicales en su marco y reflexionar sobre la circunstancia que nos rodea y que cada uno de los trabajadores asalariados en sus respectivos centros de trabajo tomen la decisión que ellos consideren prudente ante el próximo proceso electoral. Hasta ahí la dejaré. Muchas gracias, Rosalío. Sigue la conclusión o palabras finales de este evento de parte de Miguel Ángel Hernández. ¿Está? De manera muy intencional, compañeros, quise resaltar que durante la vida Demetrio Vallejo dedicó 51 años precisamente a la lucha política y social. No es fácil, pero para mí es más importante, además del tiempo, la congruencia. Si imaginamos la trayectoria de Vallejo, Partido Comunista, Partido Obrero Campesino, Movimiento Nacional Ferrocarrilero, Partido Mexicano de los Trabajadores, además de la cárcel, que también es escuela, termina su vida siendo miembro del Partido Socialista Unificado de México. O sea, Demetrio se mantuvo en una izquierda determinada, desde la marxista, la leninista, pasando por la stalinista, identificándose con la floresmagonista, y yo también podría decir hasta con el allendismo chileno. Por ahí le escuché alguna conferencia en donde él hacía una referencia al Allende, al Chile de Allende. ¿Sí? Y entonces a mí me da la impresión de que parte de la congruencia de Demetrio Vallejo también de alguna manera nos
una evolución del pensamiento de izquierda. Y si nosotros somos más observadores y observamos con más detenimiento a la izquierda que hoy gobierna, yo creo que ahí hay una especie de arremedo chavista, dogma, sectarismo. Y entonces creo que hay que entrarle a ese tipo de análisis. Ese tipo de pensamiento de izquierda está de acuerdo a la realidad de este país en este momento. Yo, en lo particular, creo que no. Y entonces, tratando de imaginar cuál sería, digamos, la decisión de don Demetrio Vallejo en este momento, ¿sí? No lo veo yo cercano a la candidata o a la candidatura o a las candidaturas del partido Morena. ¿Mm? No lo veo ahí. Tampoco lo veo en la otra alianza. Pero yo creo que a veces, por cuestión de congruencia, debemos de estar incluso decididos a quedar en la minoría. Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Yo recuerdo que en la primera candidatura del señor Andrés, yo voté por él. No me convencía del todo, pero yo no podía votar ni por el PRI ni por el PAN. En la segunda, por X circunstancias, volví a votar por él, pero yo me daba cuenta que era en una situación de menos convencimiento. Y en la elección del 18, definitivamente yo ya no voté por él. Y decidí votar por María de Jesús, la candidata del Frente Zapatista de Liberación Nacional, la candidata de los grupos indígenas. Y yo sabía que no iba a ganar. Y yo sabía que íbamos a quedar en tremenda minoría, porque ya se veía la ola. Pero no obstante eso, insisto, y ahí creo que es lo importante de la figura y del quehacer político de Vallejo, es la congruencia. Ahorita, por ejemplo, también tocaba yo otro tema. Tienen el poder, están gobernando la ciudad, crearon la Constitución del 17, tienen un mandato constitucional. Y la pregunta es, ¿por qué no lo cumple? El doble del salario mínimo para esos trabajadores sería casi de 500 pesos. Y hay una referencia, Rosalío. El problema es que no se cumple. O sea, prometemos, llegamos, escribimos, estampamos en las leyes, en la Constitución, para no cumplir. Ahí está el problema. Y eso se llama incongruencia. Y entonces a lo mejor Vallejo y tal vez algunos de nosotros ni estemos allá con los siervos de la nación, ni estemos acá y estaremos siguiendo participando en la lucha de otra manera. Yo soy de los que sostiene que la lucha política de la izquierda se tiene que dar desde abajo y desde afuera, con la gente, creando esos movimientos amplios, creando esos comités de base. Los problemas siguen. Y la organización social sigue siendo necesaria. ¿Quién les dijo que las cosas se cambian desde arriba, desde adentro, desde el gobierno?
Muchos no se dan cuenta que entre más arriba están, más se corrompe, más se distorsiona, más se vuelven incongruentes. Entonces yo veo a un Vallejo manteniendo su congruencia, ¿sí? Aunque sea desde los ámbitos minoritarios. Así trataría yo de contestar a la pregunta muy interesante que formuló el compañero Murueta. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Estamos más o menos en el tiempo. Nada más, antes de concluir, unos segundos para recordar que de hoy en 8 la mesa redonda está dedicada a Miguel Eduardo Valle Espinosa. De hoy en 15 hay una dedicada a la militancia. Después habrá otras mesas redondas con temas muy concretos y más o menos los primeros días de septiembre esperemos estar realizando un evento especial para conmemorar los 50 años de surgimiento del Partido Mexicano de los Trabajadores. Hay una comisión encargada de hacer una propuesta al seno del SENAC. Si hay ideas en ese sentido, serán bien recibidas. Y atraviesa este trabajo, bueno, el nuevo impulso a la campaña para que los restos de Vallejo se trasladen a la rotonda de las personas ilustres para volver a rescatar ese trabajo, para lograr un salario mínimo suficiente. Yo digo, le agregaría lo de las utilidades que ahorita recordaba hace un rato el compañero Rosalío. Y también recuérdese que desde el SENAC estábamos, por algún motivo se interrumpió, haciendo una especie de sondeo o auscultación para ver qué procede después de lo que ahora está trabajando el SENAC, un nuevo partido. Si es así, ¿qué tipo de partido sería? ¿O qué es lo que procede? Entonces, es un trabajo ya iniciado, que no, que lo que tiene que hacerse es darle seguimiento y se invita a todos a participar en estos esfuerzos y claro, a seguir engrosando o perfeccionando aquello que les decía, eh, elaborar la memoria histórica del PMT en una especie de archivo general de la historia del PMT de manera virtual, que sigue enriqueciéndose afortunadamente. Nos queda solamente dar las gracias. Yo creo que vamos a tener que elaborar un diploma especial para todos los ponentes para entregárselo en su momento. Dar las gracias en esta ocasión a los compañeros Rosario Vilés, Rosalío Hernández, Miguel Ángel Hernández. También. Yo también tengo la opinión de que sus intervenciones fueron pues aleccionadoras, todas dignas de ser reflexionadas, varias, tratar de recogerlas, sus opiniones, sus propuestas, sus ideas, por lo menos para el programa del SENAC. Ya veremos si se puede de otra manera. Y pues a todos se les invita a seguir al pendiente de este trabajo, a integrarse. Si es que se puede sumar esfuerzos, vamos, en lo que cada quien pueda. Por lo demás, pues, sabemos que cada quien tiene su trinchera y el trabajo que se está realizando, por cada quien por su lado, pues es muy importante. Yo así lo veo desde esta pantalla. Entonces, muchas gracias por la participación, por haber hecho posible este evento, esta mesa redonda sobre Demetrio Vallejo, y los que puedan, nos vemos de hoy en 8. ¿Estamos de acuerdo, Rafael? Claro que sí, y además también, compañeras, compañeros, accesen al YouTube, al canal de YouTube de PMT Vive, para que se suscriban y le pongan un like si les gusta. Si no les gusta, de todos modos, pónganle un like, sí, por favor. Mañana o pasado vamos a compartir el video que se realizó ahorita de esta mesa para que lo vean y se quede ahí en nuestro canal de YouTube, PMT Vive. Accesen, por favor, y además compartan, por favor. Muy bien. Saludos cordiales, un honor coincidir con ustedes. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias, Marco Gracias. Brueta. Y gracias. Gracias, Marco, como siempre, tu valioso apoyo. Gracias. Buenas noches Gracias a todos. Gracias por las lecciones.